La idea de la charla es traer algunos tópicos en particular que hacen la diferencia en cuanto a la reanimación de los pacientes que se encuentran en sepsis severa y shock séptico. Primero, los criterios diagnósticos de sepsis. Tenemos nosotros los criterios clásicos que componían el cuadro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí?, al cual nosotros sumábamos una probable causa infecciosa y decíamos que era diagnóstico de sepsis, ¿sí? Entonces nosotros tenemos los criterios variables, que son la fiebre, la hipotermia, la frecuencia cardíaca, taquipnea, alteración del estado mental, después al desequilibrios del medio interno. Por ahí una de las cosas que más está al alcance es el tema de la hiperglucemia. El paciente que nunca fue diabético, un paciente que no fue diabético, que no es diabético, y que ahora nos aparece con hiperglucemia. Entonces, ese paciente lo más probable es que está teniendo una respuesta inflamatoria y es lo que está produciendo ese desequilibrio en el medio interno que está llevando a esa alteración metabólica que es la hiperglucemia. Las variables inflamatorias, la leucocitosis, leucopenia, el recuento de las formas inmaduras con más del 10% de fórmulas inmaduras que nos hacen tanto al diagnóstico como al seguimiento de la patología infecciosa. Sumado a un arma que estamos teniendo en estos momentos, por momentos sí, que es el dosaje de la procalcitonina en plasma superior por encima del valor normal. Realmente el tema de la procalcitonina es de mucha ayuda, porque nosotros podemos utilizar la procalcitonina como herramienta diagnóstica el día que pensamos que el paciente está séptico. Si esa procalcitonina nos da un valor elevado, después nos va a servir para poder hacer un seguimiento del tratamiento que estamos haciendo con ese paciente. En general está más demostrado para enfermedades infecciosas a nivel respiratorio y abdominal que otro tipo de enfermedades infecciosas, ¿sí? Siempre de origen bacteriano, sobre todo, no tanto de origen viral y de origen micótico. Pero sí nos ayuda mucho en el seguimiento de ciertos pacientes, como por ejemplo los pacientes con pancreatitis, que siempre decimos está infectado, es la pancreatitis, o el paciente con trauma, más allá de las 24 o 48 horas del trauma, porque hay algunas patologías como justamente el traumatismo que produce mucha respuesta inflamatoria y que también puede llevar inclusive a un aumento de la procalcitonina. Pero el seguimiento de esa procalcitonina es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder después determinar si realmente ese paciente está infectado o no está infectado, si requiere un tratamiento antibiótico u otros estudios diagnósticos. Entonces nosotros vamos a hacer el seguimiento de procalcitonina, podemos pedir al ingreso, o en el momento que sospechamos la sepsis, repetir a las 12 horas, repetir a las 24 horas y después el seguimiento se recomienda cada 48 o cada 72 horas hacer el seguimiento con procalcitonina. Inclusive hasta, vamos a ver más adelante, que hasta podría estar indicado suspender el tratamiento antibiótico si es que el paciente tiene un descenso del 80% del valor basal, con una mejoría clínica. Las variables hemodinámicas, ¿sí?, la presión arterial, la hipotensión arterial, ya sea sistólica o diastólica, ¿sí?, las variables de disfunción orgánica, que son la hipoxemia, la oliguria, el aumento de la creatinina, anomalías de la coagulación, ¿sí?, las alteraciones a nivel intestinal, la caída de recuento de plaquetas, el aumento de la bilirrubina. Y después tenemos las variables de perfusión tisular, donde tenemos el aumento del ácido láctico, que eso también es un arma diagnóstica con la que podemos contar, una alteración en el llenado capilar. Todas esas nos hacen a nosotros diagnóstico, son herramientas diagnósticas, más allá de la clínica del paciente, que nos hacen sospechar de que ese paciente está con un cuadro de sepsis, ¿sí? El cuadro de sepsis entonces es un cuadro infeccioso que tiene una repercusión sistémica, que nos está alterando los distintos órganos y sistemas que componen el cuerpo humano, ya sea el aparato respiratorio, el aparato digestivo, las alteraciones del estado mental, hemodinámicos y las distintas pruebas del laboratorio, que era lo que estábamos mencionando recién. Después tenemos los criterios de sepsis grave,
que es el criterio clásico, definición de sepsis grave, es hipoperfusión tisular más disfunción orgánica inducida por la sepsis, ¿sí? Cualquiera de los siguientes casos debido a una infección, ya sea hipotensión inducida por sepsis. En cuanto a la hipotensión, siempre hay que tener en cuenta a los pacientes hipertensos, ¿sí? Que nosotros decimos que un descenso del 20 al 30% de la presión arterial habitual de ese paciente es hipotensión para un paciente hipertenso. Entonces hay que tomar en cuenta esa variable. La elevación del láctico por encima de los límites máximos normales del laboratorio. En nuestro laboratorio el láctico es normal hasta 2 milimoles. La diuresis menor a 5 mililitros por kilo hora. Es decir, que cuando yo tengo un paciente internado, colocar una sonda vesical para poder medir la diuresis, ¿sí? Si sospecho de que este paciente está con un cuadro inflamatorio y tengo sospecha de sepsis grave, tengo que colocarle una sonda vesical más allá de que el paciente esté despierto o no, porque eso me va a ayudar realmente al monitoreo de ese paciente. Lesión pulmonar aguda, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una relación de presión de oxígeno y fracción inspirada menor a 250. Después, la creatinina mayor a 2, la bilirrubina, el recuento de las plaquetas menor a 100, esto anteriormente era menor a 150, ahora es menor a 100. Y alteraciones del RIN también son todos criterios que nos hacen pensar en que este paciente séptico en realidad está cursando con una sepsis que podríamos considerar grave. Entonces, lo que va a primar son algunas cosas que tenemos que hacer con estos pacientes para tratar de disminuir fundamentalmente el desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica, que es lo que después aumenta la mortalidad de los pacientes, la internación, los costos y todo. Dentro de los objetivos de reanimación inicial, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la reanimación hemodinámica. Y los objetivos son estos: mantener una PVC normal, ¿sí? No una presión venosa central elevada, sino una PVC normal, 8 a 12 milímetros de mercurio, para lo cual el paciente debe tener una vía venosa central bien colocada, es decir, que tiene que tener su control radiográfico y saber que esa vía venosa central se encuentra colocada cerca de la aurícula derecha, ¿sí? Es decir, que tiene que tener un control radiográfico para poder saber si realmente me va a servir para el monitoreo o no. Monitoreo de presión arterial media, no necesariamente invasivo. La diuresis tiene que tener una sonda vesical. Y la medición de la saturación de oxígeno a nivel de la vena cava superior. La saturación de oxígeno venosa mixta en realidad es a través de un catéter de arteria pulmonar. Todo paciente que tiene una vía venosa central, el monitoreo no tiene que ser solamente el monitoreo de la presión venosa, sino que tiene que ir acompañado del monitoreo de la saturación venosa, ¿sí? Es un examen simple que lo podemos realizar varias veces, ¿sí? Lógicamente tomando en cuenta el hecho de que el manipuleo de una vía venosa central puede llevar a la contaminación de la misma, así que tiene que ser realizado con una técnica aséptica, porque no olvidar, estamos tratando el intravascular de ese paciente. Dentro del diagnóstico de la sepsis, ¿sí? La detección sistémica de la sepsis y va a mejorar el rendimiento. Dice detección rutinaria de pacientes gravemente enfermos, posiblemente infectados en busca de sepsis grave, es decir, pensar que los pacientes pueden estar teniendo un proceso infeccioso, ¿sí? Es por eso que siempre dicen que los terapistas siempre piensan que todos los pacientes están infectados. Esfuerzos para mejorar el desempeño de la sepsis grave en contextos hospitalarios, como por ejemplo la implementación del equipo de respuesta rápida en colaboración con los médicos de la sala. En cuanto a los diagnósticos, el tema de los cultivos. Los cultivos no tienen que retrasar el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse antes de la hora de haber sospechado el diagnóstico de una sepsis grave del paciente. Entonces no puede pasar el cultivo del turno de la mañana al turno de la tarde, no. Tenemos que pensar que el paciente está infectado, tenemos que indicarle al enfermero que le haga los antibióticos y tomarle los cultivos, ¿sí? Porque está visto que si se toman los cultivos dentro de las 2 horas de inicio del tratamiento antibiótico no disminuye el rendimiento de los cultivos, tanto de las muestras
de cualquier secreción, como también de las muestras de hemocultivos. Dentro de las muestras de los cultivos, tenemos que ver que tenemos que tomarle un par de hemocultivos. Este par de hemocultivos puede ser tomado o de uno a través de punción, ¿sí?, de una vena periférica, el otro puede ser tomado a través de un dispositivo intravascular colocado recientemente dentro de las 48 horas, ¿sí?, o si, posterior a las 48 horas, y si es dentro de las 48 horas, las dos muestras pueden ser tomadas del mismo catéter intravascular, sin necesidad de tener que hacerle la punción al paciente, ¿sí?, porque sospechamos que si le estamos tomando dentro de las 48 horas, ese catéter no debería estar contaminado. Entonces nosotros no estaríamos buscando un diagnóstico de una infección asociada a catéter intravascular, sino estaríamos buscando una bacteremia a punto de partida de otro foco infeccioso. Entonces podría utilizarse ese acceso vascular sin necesidad de hacer la punción. Siempre hay que pensar en hongos, entonces hacer el pedido de dosaje de, por ejemplo, de antimananos. Los estudios por imágenes tienen realmente que buscar el foco infeccioso. El tratamiento antibiótico dentro de la primera hora después del reconocimiento de la sepsis severa o el shock séptico. Tienen que incluir uno o más fármacos que hayan demostrado actividad contra los patógenos probables. Uso de niveles bajos de procalcitonina o biomarcadores similares como la proteína C pueden utilizarse para la interrupción del tratamiento antibiótico en pacientes en los cuales nosotros podemos decir que esa respuesta inflamatoria es secundaria a otro problema, como por ejemplo un paciente con una pancreatitis, un paciente traumatizado, ¿sí?, que tiene otras causas de tener una respuesta inflamatoria, y nosotros tenemos las dudas de que realmente esté infectado. La sensibilidad y especificidad de la procalcitonina nos autoriza que si el nivel es bajo de procalcitonina, no indicarle o suspenderle el tratamiento antibiótico. Y en el seguimiento del tratamiento antibiótico de un paciente que se hizo diagnóstico de infección, estamos autorizados a suspender el tratamiento antibiótico a partir de los 5 a 7 días si el descenso de la procalcitonina es mayor es del 80% del nivel basal y el paciente tiene una mejoría clínica. El tratamiento empírico combinado para pacientes neutropénicos y con sepsis grave, en realidad no tenemos que pensar que el tratamiento tiene que ser distinto, sino que el tratamiento tiene que ser igual que el tratamiento de cualquier otro paciente, solamente que pensando en los patógenos que pueden llegar a producir infecciones en estos pacientes. Y la continuidad del tratamiento debe ser la misma continuidad del tratamiento que los pacientes que no se encuentran inmunocomprometidos, en el contexto de que también tiene que ver con la evaluación clínica y la evaluación de laboratorio de estos pacientes. Es decir, que no tienen que llevar cursos demasiado prolongados de tratamientos antibióticos un paciente por el simple hecho de ser un paciente inmunosuprimido, ¿sí?, porque lo único que vamos a estar haciendo es seguir generando mayor resistencia antibiótica en esos pacientes y no realmente hacer un tratamiento antibiótico adecuado. Siempre la combinación empírica, uno de los objetivos que tenemos que tener siempre es tratar de sacarle los antibióticos que le pusimos a los pacientes. Se le puso un tratamiento antibiótico empírico, combinado, ajustar el tratamiento antibiótico al rescate bacteriano. Y si no se tiene rescate bacteriano, ajustar el tratamiento antibiótico a las posibilidades clínicas de infección que tiene ese paciente, ¿sí? Lo que siempre decimos, si no se aislaron hongos, sacarle el antifúngico, si no se aislaron cocos positivos, sacarle la vancomicina, dejarle un tratamiento lo más corto posible, en general dirigido a los gram negativos y guiarnos por la clínica y por el laboratorio. Es decir, que dentro de lo que podamos suspender el tratamiento antibiótico, sacarle los antibióticos a los pacientes por el hecho de que está visto que no mejora la sobrevida y sí está visto de que aumenta el desarrollo de resistencia antibiótica. La duración de los tratamientos antibióticos en general están entre los 7 y los 10 días, ¿sí?, salvo algunos casos particulares de algunos gérmenes multiresistentes como la Pseudomonas y el Acinetobacter, que se prolonga hasta 14 días. Después los demás gérmenes
¿sí?, que cursan, salvo una infección endovascular, tienen que cumplir un tratamiento antibiótico entre 7 y 10 días. Si al cabo de ese tiempo no hay mejoría, no se debe prolongar el tratamiento antibiótico por el simple hecho de prolongar. Hay que buscar otra causa de por qué este paciente no está mejorando. El diagnóstico anatómico, es decir, los estudios por imágenes. Buscar siempre el diagnóstico anatómico de cuál es el sitio de infección, ya sea el pulmón, ya sea el abdomen, el sistema nervioso, el foco urinario, el foco endovascular. Hacer siempre una búsqueda exhaustiva, y si nosotros no encontramos cuál es el foco, seguir buscando, por más que ya se haya comenzado el tratamiento antibiótico. No quedarnos tranquilos por el hecho de que no, el paciente ya tiene antibiótico, ya va a mejorar. No, tenemos que buscar cuál es el foco infeccioso para después poder dirigir nuestro tratamiento antibiótico desde el punto de vista clínico si no tenemos un aislamiento. Un caso particular es la necrosis peripancreática infectada, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pensar que el control del foco infeccioso tiene que darse dentro de las primeras 12 horas del diagnóstico de la sepsis grave. Es por eso que el paciente que entra a la tarde no necesariamente puede esperar hasta el otro día a la mañana para operarse. El paciente se tiene que operar dentro de las 12 horas. Y recordar que los pacientes que nos llegan a nosotros en general ya tienen más de 12 horas. O sea, son pacientes que ya vienen evolucionados. Entonces, en realidad, nosotros ya estamos viniendo bastante tarde para el tratamiento de ese paciente. Es por eso que en realidad el concepto de que el paciente puede esperar a que se lo opere mañana a la mañana es un poco discutible. No así tanto el tema de la pancreatitis con necrosis peripancreática infectada, que está visto que realmente los resultados técnicos mejoran cuando se puede lograr el control inicial de la infección con un tratamiento antibiótico, porque trae posteriormente muchas complicaciones de lesiones de los órganos vecinos al páncreas, vía biliar, intestino y vasculares, si se realiza la técnica quirúrgica cuando la necrosis infectada recién fue diagnosticada. El concepto de menor traumatismo fisiológico trata de promover la utilización de drenajes percutáneos cuando se pueda, tanto sobre el abdomen, el tórax de los pacientes, y no necesariamente indicar una toracoscopía, indicar una laparotomía exploradora, si se puede contar con otros métodos de drenaje percutáneo, ya sea guiados por ecografía o en este caso también por tomografía. Los catéteres endovasculares se tienen que extraer si es que se piensa que son la causa de infección, ¿sí? No dejar el catéter intravascular, pensar que va a mejorar con el antibiótico, no. Hay que remover el catéter intravascular si se diagnostica de que es la causa de infección o si se sospecha que realmente es la causa de infección. Lógicamente, asegurar inicialmente un acceso vascular y después retirarlo. No hay que pensar que porque yo le coloco una vía central a un paciente que tiene una sepsis asociada a catéter, se me va a contaminar el catéter nuevo. No, yo le tengo que poner el catéter antes de sacarle el otro. Después, en cuanto a la prevención de la infección, bueno, tenemos que hacer mención al tema de seguir las guías, ¿sí?, infectológicas del manejo y control de las infecciones y realmente ser muy celosos en cuanto a los procesos que se llevan a cabo con los pacientes. Recordar que si yo le pongo a un paciente un catéter endovascular, lo más probable es que la enfermería realice aproximadamente 60 o 70 procedimientos sobre ese catéter a lo largo del día. Entonces yo tengo que ver cómo circulan los elementos de la sala en la que yo estoy trabajando, qué es lo que hace el personal y qué es lo que hace el personal que ingresa a mi sala para poder controlar que todas las normas de bioseguridad se puedan estar llevando a cabo. Después de todas estas otras recomendaciones, por ahí lo más importante es el tema del lavado bucal de los pacientes, ¿sí?, con clorhexidina. Bueno, en cuanto a la reanimación, recordar nada más que cualquier líquido que nosotros tengamos a mano, cualquier solución que tengamos nosotros a mano, es la recomendable para realizar el tratamiento inicial hemodinámico de un paciente. No necesariamente tiene que ser pensar solamente en los coloides
tenemos que descartar la utilización de la albúmina como expansor plasmático en la emergencia porque no tiene mayor resultado, solamente elevas los costos y seguimos viendo todavía pacientes que son expandidos con albúmina cuando se encuentran hipotensos. La hipotensión de un paciente se tiene que corregir dentro de las 6 horas. Si un paciente persiste hipotenso más allá de las 6 horas de detectado el inicio de la hipotensión arterial, la sobrevida de ese paciente aumenta en 70%. Entonces, realizar la reanimación con fluidos adecuados, 30 mililitros por kilo, en general para un paciente de 70 kilos es cercano a los 2.000 mililitros, salvo que tenga alguna contraindicación en particular, es decir, un paciente que tenga antecedentes coronarios o antecedentes cardiovasculares previos, si no, no tiene contraindicación para realizar la expansión con fluidos. Hay que hacer el ataque con fluidos, hay que monitorizar al paciente, colocarle una vía, colocarle una sonda vesical. No hay que tener temor de complejizar a los pacientes, porque si están en el lugar a donde llegaron realmente es porque necesitan la complejidad que nosotros le tenemos que dar. Eso es lo que va a hacer la diferencia para que estas personas puedan realmente evolucionar favorablemente.